Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestría en Administración de Instituciones Hospitalarias, de la materia Bases de Estadística con la profesora Valeria M. Rocha, las alumnas Pérez Galicia Diana Elizabeth y Jazmín Flores Alondra presentan el trabajo final de la materia de Bases de Estadística. En primer lugar, tenemos la clasificación de variables, donde se han analizado diferentes tipos de información o variables que describen características de las madres y sus hijos. Una de ellas es el nivel de plomo, la cual se encuentra representada como plomo-CAT. Esta variable clasifica el nivel de plomo en sangre del hijo en 3 categorías. 1 equivale a medio, 2 elevado y 3 muy elevado. Esta es una variable ordinal porque las categorías tienen un orden. En segundo lugar encontramos el consumo de grasa en la madre, que se refiere al consumo diario promedio de grasa de la madre en kilocalorías. Esta es una variable de razón porque tiene un cero real y las diferencias son significativas. En tercer lugar encontramos la variable sexo del hijo, o que se encuentra representada como sexo. Esta indica si el hijo es masculino o femenino, correspondiendo a 1 masculino y 2 femenino. Esta es una variable nominal porque sus categorías no tienen un orden específico. Posteriormente encontramos peso-T3, que representa el peso de la madre en el tercer trimestre del embarazo. Este es expresado en kilogramos, por lo que es una variable de razón. Después encontramos la variable lenguaje-suma, que corresponde al puntaje de habilidad del lenguaje en la escala de Bailey para evaluar la habilidad del lenguaje. Esa también es una variable de razón. Y finalmente agregamos la categoría lenguaje-CAT, la cual es una agrupación del puntaje obtenido en la escala de Bailey antes mencionada. Y estas categorías se dividen en 1, corresponde a bajo, que es un puntaje de 65 a 75, 2 corresponde a medio con un puntaje de 75 a 90 y 3 alto con un puntaje de 95 a 115. Esta es una variable ordinal. Análisis de variables categóricas. Ustedes observaron los siguientes datos para un total de 291 casos. Categorías de plomo en sangre del hijo. La mayoría de los hijos de 247, que representa el 84.9, tienen un nivel de plomo medio. Un 11.7%, 34 hijos, tienen un nivel elevado. Un pequeño grupo, el 3.4% de 10 hijos, presenta un nivel muy elevado. El hijo. La distribución es casi igual entre género, 1.45 hijos son masculinos, 49.8%, y 146 son femeninos, 50.2%. En grupos de lenguaje, De los hijos 171, que es el 58.8%, se encuentran en el grupo de habilidad de lenguaje medio. El 24.7, que son 72 hijos, tienen un puntaje de lenguaje alto. El 16.5%, 48 hijos, están en el grupo bajo. la presente gráfica representa la categoría de plomo del hijo, en la cual se confirma que el nivel medio es el más frecuente, seguido de elevado y después muy elevado. Esta gráfica circular, correspondiente a la variable sexo del hijo, muestra claramente que la distribución entre ambos sexos es equitativa. Finalmente, en esta gráfica de barras correspondiente a la variable de grupos de lenguaje, también vemos reflejada la distribución antes mencionada, donde el grupo con la calificación media es el más numeroso, siguiendo alto y por último el grupo que tuvo el puntaje bajo. Análisis de variables numéricas.
Se calcularon medidas estadísticas para entender mejor las variables numéricas. Puntaje de habilidad del lenguaje en la escala de Bailey. En promedio, el puntaje del lenguaje es de 84.9. El puntaje más bajo observado fue 65.0 y el más alto fue 112. El 75% de los niños tienen un puntaje de lenguaje de 89.0 o menos. La desviación estándar es de 9.8, que esto indica que los puntajes no varían demasiado de la media. Peso de la madre en el tercer trimestre de embarazo. El tercer trimestre del embarazo, el peso del promedio de las madres del tercer trimestre fue de 68.6, el peso mínimo registrado fue de 49.5 y el máximo de 99.5. 75% de las madres pesaron 74.3 kilogramos o menos. La desviación estándar de 9.7 indicó una variable moderada en los pesos de las madres. En el consumo diario de promedio de la grasa de la madre, el promedio de las madres consumieron 65.2 gramos de grasa al día. El mínimo fue 17.5 y el máximo de 130.2. El 75% de las madres consumieron 80.4 de grasa o más o menos. Una desviación estándar de 26.3 y el consumo de grasa muestra una mayor dispersión o variabilidad en comparación con las otras variables numéricas. Este primer histograma, correspondiente a la variable de consumo diario promedio de grasa de la madre, nos muestra una distribución que se asemeja a una campana, la cual podemos ver aquí. Esta sugiere que la mayoría de los puntajes se agrupan alrededor del promedio. Este diagrama de caja muestra que la mayoría de los pesos se encuentran entre aproximadamente 60 y 75 kilogramos, con algunos valores atípicos más altos. Finalmente, el histograma correspondiente a la variable puntaje de habilidad del lenguaje en la escala de Bailey sugiere una distribución que atiende a agruparse alrededor del promedio, pero con un pico más extendido hacia la derecha o desviación hacia la derecha, lo que indica algunos consumos de grasa más altos. Relación entre variables. Se investigó si existe alguna relación entre el sexo del hijo y las categorías de plomo en sangre. La categoría de plomo del hijo por sexo es, en general, el nivel de plomo es medio, el más frecuente tanto en niños como en niñas. Dentro de la categoría medio hay un número ligeramente mayor de niñas, que es el 126, con el nivel de esto con un nivel menos que niños. Para el nivel elevado hay más niños, 20, que niñas, que fueron 14. En la categoría muy elevado hay niñas de 6 y que niños 4. Las proporciones porcentuales totales también muestran esta tendencia. La gráfica de barras agrupada visualiza estas diferencias, confirmando que en el nivel medio hay una cantidad similar de niños y niñas, mientras que en el elevado predominan los niños y en muy elevado las niñas. Comparación de variables numéricas en categoría de plomo. Se compararon las medidas y desviaciones estándar de las variables numéricas: consumo de grasa, peso de la madre, porcentaje de lenguaje. Las madres de hijos con nivel de plomo medio tuvieron un consumo promedio de grasa de 27.561 gramos. Las madres de hijos con nivel de plomo elevado tuvieron un consumo promedio de grasa de 21.256. Las madres de hijos con nivel de plomo muy elevado tuvieron el consumo promedio de grasa más alto, dando el 35.555 gramos. La variabilidad, que fue la desviación estándar en el consumo de grasa, es mayor en el grupo medio. El peso en la madre del tercer trimestre de embarazo, los pesos promedio fueron similares para los grupos medio, que fueron 68.934 y elevado del 78.018. Las madres de hijos con plomos muy elevados tuvieron un peso promedio ligeramente menor y la variabilidad en el peso de la madre es relativamente consciente en los tres grupos. Puntaje de habilidad en el lenguaje de la escala de Bailey. Los hijos a nivel de plomo medio tuvieron el puntaje de lenguaje promedio más alto, con un 85.409, y los hijos con nivel de plomo elevado tuvieron el puntaje promedio más bajo. Los hijos con nivel de plomo muy elevado tuvieron un puntaje promedio de 85, similar al grupo medio, y la desviación estándar muestra que los puntajes de lenguaje en el grupo elevado son menos dispersos. Las gráficas comparativas en el box plot, el puntaje de lenguaje de categoría de plomo visualiza estas diferencias, mostrando en el grupo elevado tiene una media más baja y un rango más estrecho que los otros grupos.